¿Y si te dijera que un solo libro de la Biblia contiene un mapa detallado de nuestro presente y también de lo que está por venir? Es un documento antiguo, escrito hace más de 2700 años, pero que habla directamente a lo que vivimos hoy. Un mensaje tan preciso, tan increíblemente adelantado a su tiempo, que muchos han intentado desacreditarlo sin éxito. Hoy descubrirás por qué el libro de Isaías no es solo una profecía. Es un código divino, destinado a ser revelado ahora, justo en esta etapa de la historia. Y una vez que lo entiendas, nunca volverás a leer las Escrituras de la misma manera. Corría el año 740 a.C. Jerusalén se encontraba sumergida en la turbulencia. El monarca Usías acababa de fallecer, dejando un vacío de autoridad que amenazaba con aniquilar todo cuanto el pueblo elegido había edificado. El terror se apoderaba de las calles, los adversarios acechaban en las fronteras y en medio de esta tormenta perfecta, un joven de linaje aristocrático experimentó algo que lo marcaría eternamente. En el año que murió el rey Usías, contemplé al Señor sentado sobre un trono elevado y majestuoso. Estas palabras no representan meramente el comienzo de un texto, constituyen el umbral hacia la revelación más asombrosa jamás registrada. Isaías no estaba preparado para lo que estaba por contemplar. Nadie lo estaba. ¿Te imaginas encontrarte en el recinto más sagrado del templo y súbitamente el velo entre el cielo y la tierra se desgarra? Los serafines, criaturas celestiales dotadas de 6 alas, revolotean alrededor del trono divino proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». La estructura completa se estremece, el humo satura el santuario, e Isaías se desploma de rodillas, convencido de que perecerá. «¡Ay de mí! Estoy arruinado, porque soy hombre de labios contaminados». En ese momento de terror absoluto, cuando cualquier otro profeta habría escapado, ocurre algo extraordinario. Un serafín vuela hacia él portando en su mano un carbón ardiente, tomado directamente del altar celestial. El carbón toca los labios de Isaías y en lugar de carbonizarlo, lo purifica. En lugar de destruirlo, lo transforma. Y entonces escucha la voz que cambiaría su destino para siempre. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías resuena a través de los siglos. «Heme aquí, envíame a mí». Lo que distingue a Isaías no es únicamente que contempló al Altísimo, es que sobrevivió para relatarlo. Y no solo sobrevivió, fue comisionado con una misión que ningún otro profeta había recibido: redactar el libro más completo, más profético y más mesiánico de toda la antigua alianza. Mientras otros profetas recibían visiones fragmentadas, Isaías recibió el panorama completo, desde la caída de naciones hasta el surgimiento del Mesías, desde el juicio divino hasta la restauración final. Y todo le fue revelado con una claridad que asombra. ¿Sabes qué resulta más impresionante? Isaías no solo predijo eventos, los describió como si ya hubieran acontecido. Habló del Mesías en tiempo pasado, 700 años antes de su nacimiento. Detalló la crucifixión con precisión forense, siglos antes de que los romanos inventaran esa forma de tortura. Pero aquí surge la pregunta que debería estremecerte. ¿Cómo es posible que un hombre contemplara el futuro con tanta precisión? La respuesta reside en lo que sucedió en aquel templo, cuando los labios de un hombre fueron tocados por el fuego del cielo. Y mientras el pueblo de Judá se preocupaba por los asirios en sus fronteras, Isaías ya estaba viendo imperios que ni siquiera existían. Esto no era profecía ordinaria, esto era una ventana al mismo corazón de Dios. ¿Conoces cuál es la profecía más asombrosa que jamás se haya escrito? No es una predicción vaga sobre el futuro, es un retrato detallado, preciso, casi fotográfico del Mesías, redactado 700 años antes de que naciera, y se encuentra en Isaías 53. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
Cuando lees estas palabras, ¿no te parece estar contemplando la escena del Calvario? No puedes casi escuchar los gritos de «Crucifícale». Pero recuerda, esto fue escrito 7 siglos antes de que sucediera. Isaías no solo profetizó la muerte del Mesías, describió cómo moriría. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, los clavos atravesando sus manos, la lanza perforando su costado. Todo está ahí, cada detalle, cada herida, como si Isaías hubiera estado parado al pie de la cruz. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí viene lo que hará temblar tu fe. Isaías no solo describió la crucifixión antes de que los romanos la inventaran, también profetizó la resurrección. Después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Cómo puede alguien ver la luz después de morir? Solo hay una respuesta: resurrección, y esto es solo el comienzo. Isaías predijo el nacimiento virginal del Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabes cuántas religiones en la historia han afirmado un nacimiento virginal? Solo el cristianismo. Porque solo en el cristianismo se cumplió esta profecía imposible. Pero espera, hay más. Isaías nombró a Ciro, el rey persa que liberaría a los judíos del cautiverio babilónico 150 años antes de que naciera. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Imagina escribir el nombre de un presidente que gobernará tu país en el año 2175. Eso es lo que hizo Isaías. Los arqueólogos han descubierto el cilindro de Ciro, un antiguo documento persa que confirma exactamente lo que Isaías profetizó. Ciro liberó a los judíos, les permitió regresar a Jerusalén, financió la reconstrucción del templo. Todo sucedió exactamente como Isaías lo predijo. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Isaías profetizó sobre Babilonia cuando esta ciudad era insignificante. Predijo que se convertiría en un imperio mundial, que conquistaría Judá y que luego sería destruida para siempre. Y Babilonia, hermosura de reinos, será como Sodoma y Gomorra. Hoy puedes visitar las ruinas de Babilonia en Irak. Están exactamente como Isaías las describió, desoladas, inhabitadas, un testimonio silencioso del poder profético de este libro. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. ¿Cómo pudo Isaías escribir con tanta precisión sobre eventos que ocurrirían siglos después? La única explicación es que el autor real de este libro no fue Isaías, fue el Espíritu Santo. Y mientras los escépticos intentan explicar estas profecías,
Cada descubrimiento arqueológico, cada manuscrito antiguo, cada evidencia histórica solo confirma lo que los creyentes siempre hemos sabido. El libro de Isaías es la prueba más poderosa de que Dios existe y que su palabra es verdad. ¿Sabías que el Evangelio completo está escrito en el Antiguo Testamento? No en fragmentos, no en sombras, sino en detalles tan vívidos que parece que Isaías tuvo una Biblia del Nuevo Testamento en sus manos, pero él escribió 700 años antes de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Reconoces estas palabras? Jesús las leyó en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo de Isaías, leyó este pasaje y luego declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagina la conmoción en esa sinagoga. Jesús estaba diciendo: «Esa profecía que han leído durante siglos, soy yo». Pero Isaías no solo profetizó el ministerio de Jesús, describió su carácter divino con una precisión que quita el aliento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Isaías llamó al Mesías Dios fuerte y Padre eterno. Estaba proclamando la deidad de Cristo siglos antes de su nacimiento. Ningún otro profeta se atrevió a ser tan explícito. Ninguno tuvo una revelación tan clara de quién sería realmente el Mesías. Y aquí es donde todo se vuelve aún más asombroso. Llevar la palabra es nuestra misión, pero solo se hace realidad con tu ayuda. Amén. Si esta historia está alcanzando tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí. Amén. Juntos vamos a alcanzar a más personas con este mensaje. Isaías no solo predicó el Evangelio, explicó la teología de la salvación con una claridad que asombra a los teólogos modernos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves lo que está diciendo? La doctrina de la sustitución penal, la expiación vicaria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo está ahí, explicado con una claridad meridiana 7 siglos antes de la cruz. Pero Isaías fue aún más lejos. Describió la oferta universal de salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La salvación no era solo para los judíos, era para todas las naciones, para toda tribu, para toda lengua. Isaías vio la gran comisión antes de que fuera dada. Y como si esto fuera poco, Isaías proclamó la salvación por gracia mediante la fe. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprar sin dinero, eso es gracia. La salvación no se gana, se recibe. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen una copia completa de Isaías que data del siglo II antes de Cristo. Cuando los eruditos la compararon con nuestras Biblias modernas, encontraron que el texto es prácticamente idéntico, 2000 años de transmisión y el mensaje permanece intacto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque demuestra que todas estas profecías sobre Jesús fueron escritas antes de su nacimiento. No fueron inventadas después, no fueron manipuladas, son genuinas, son divinas. Los primeros cristianos no necesitaban explicar el Evangelio desde cero. Solo abrían el libro de Isaías y decían: «Ven, todo estaba escrito aquí. Jesús es el cumplimiento de estas profecías». Maedoi, y mientras los judíos del primer siglo buscaban un Mesías político, Isaías había pintado el retrato de un siervo sufriente. Mientras esperaban un conquistador, Isaías describió un Salvador. Mientras anhelaban liberación de Roma, Isaías prometió liberación del pecado.
Estás comenzando a ver por qué Isaías es llamado el quinto evangelio, porque contiene el evangelio completo siglos antes de que sucediera. Prepárate para descubrir algo que dejará tu mente absolutamente asombrada, algo que los eruditos han intentado explicar durante siglos sin éxito. Un código matemático tan perfecto, tan preciso, tan imposible de falsificar, que solo puede tener un origen: la mente de Dios. ¿Recuerdas cuando mencioné que Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros? Eso es solo la punta del iceberg. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver este libro. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de juicio y condenación. ¿Sabes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Exactamente 39. Y todos ellos apuntan a nuestra necesidad de un Salvador. Los últimos 27 capítulos de Isaías hablan de consuelo, salvación y gloria futura. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Precisamente 27. Y todos ellos revelan al Salvador que necesitamos. ¿Coincidencia? Espera, porque esto se pone aún más asombroso. El capítulo 40 de Isaías comienza con las palabras: «Consolaos, consolaos, pueblo mío». Marca un cambio dramático en el tono del libro. ¿Y sabes qué? El libro número 40 de la Biblia es Mateo, el comienzo del Nuevo Testamento, el comienzo del consuelo de Dios para la humanidad. Pero aquí es donde las matemáticas se vuelven sobrenaturales. El capítulo más corto de Isaías es el capítulo 12. Tiene solo 6 versículos. ¿Sabes cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? Abdías, el libro número 31, con solo 21 versículos. Ahora suma: 12 plus 31, 43. El capítulo 43 de Isaías habla sobre la redención y la salvación, el tema central de toda la Biblia. El capítulo central de Isaías es el capítulo 33. En este capítulo, el versículo 22 dice: «Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará». ¿Notas algo? Se mencionan 3 roles divinos: juez, legislador y rey, la Trinidad gubernamental. Y esto está en el capítulo 33. 3 plus 3 es 6, el número del hombre. Dios tomando forma humana para salvarnos. ¿Crees que esto es casualidad? Sigue escuchando. El capítulo más citado de Isaías en el Nuevo Testamento es el capítulo 53. Se cita directamente 85 veces. ¿Sabes qué sucede si divides 85 entre los 27 libros del Nuevo Testamento? Obtienes 314, el número pi, el número que representa el círculo perfecto, la eternidad sin principio ni fin. Y aquí viene el golpe final. La palabra salvación aparece 26 veces en Isaías. La palabra Mesías o ungido aparece 4 veces. Si multiplicas 26 ix 4, Nisa 104. ¿Sabes cuántos versículos tiene el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, exactamente 176. Y 176, 104, 72. ¿Sabes qué representa el número 72 en la tradición judía? Las naciones del mundo. La salvación del Mesías es para todas las naciones. Los matemáticos han calculado que la probabilidad de que todos estos patrones numéricos ocurran por casualidad es de 1 en 10 elevado a la potencia 17. Eso es 1 seguido de 17 ceros. Es más probable que ganes la lotería cada día durante un mes seguido. ¿Sabes qué significa todo esto? Que el mismo Dios que diseñó el universo con precisión matemática, diseñó también su palabra. Que el libro de Isaías no es una colección aleatoria de profecías, es una obra maestra de ingeniería divina. Y mientras los escépticos buscan explicaciones naturales, los números gritan una verdad innegable. Este libro tiene la firma de Dios en cada página, en cada capítulo, en cada versículo. ¿Todavía crees que esto es obra de un hombre? Y si te dijera que Isaías no solo profetizó sobre el pasado, sino que habló específicamente sobre los días que estamos viviendo ahora mismo, que sus palabras contienen advertencias y promesas para nuestra generación? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre los tiempos actuales.
En los postreros días acontecerá que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Isaías vio nuestros días, vio el tiempo del fin, y lo que describió está sucediendo ante nuestros ojos. Isaías profetizó sobre Israel. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí será buscada por las gentes. Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación. Los expertos decían que era imposible que un pueblo disperso por todo el mundo pudiera regresar y reconstruir su nación. Pero en 1948, lo imposible sucedió. Israel renació en un día, exactamente como Isaías lo predijo. ¿Sabes qué más profetizó Isaías? El desierto florecerá como la rosa. Hoy, Israel exporta flores y frutas a todo el mundo. Han hecho florecer el desierto con tecnología de irrigación. Las profecías se cumplen literalmente ante nuestros ojos, pero aquí es donde todo se vuelve personal para ti. Isaías describió los días previos al retorno del Mesías. Los hombres se esconderán en las cavernas de las rocas, por el terror del Señor y por el resplandor de su majestad. ¿No te suena familiar? Búnkeres, refugios subterráneos, la élite mundial preparándose para un cataclismo. Todo está sucediendo como Isaías lo predijo. ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! ¿No es esta una descripción perfecta de nuestra sociedad, donde la verdad es llamada mentira, donde la moral es invertida, donde los valores tradicionales son ridiculizados? Isaías vio nuestra generación con una claridad que asusta. El profeta también habló sobre la apostasía de los últimos tiempos. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Mega iglesias llenas, pero corazones vacíos. Religiosidad externa, pero sin transformación interna. Cristianismo cultural, pero sin Cristo. ¿Y qué hay sobre las señales cósmicas? La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Científicos reportan anomalías solares inexplicables, lunas de sangre en días festivos judíos, señales en los cielos que desconciertan a los astrónomos. Todo como Isaías lo predijo, pero no todo es oscuridad. Isaías también profetizó sobre el glorioso retorno de Cristo, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. No habrá dudas, no habrá debates. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Isaías vio el reino milenial, vio la nueva Jerusalén, vio el final glorioso de la historia humana y nos dio esperanza en medio del caos. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Isaías nos dio una señal específica para reconocer la cercanía del fin. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Hoy, Jerusalén es el centro del conflicto mundial. Hoy, las naciones se reúnen contra ella. Las profecías se alinean perfectamente. Y aquí está la promesa más poderosa para nuestra generación. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de la incertidumbre global, del caos económico, de las pandemias y guerras, Isaías nos recuerda: Dios sigue en control. Sus profecías se cumplen, su palabra permanece. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que Isaías escribió sobre nuestros días no es para asustarnos, es para prepararnos, para fortalecernos, para darnos esperanza inquebrantable en medio de la tormenta que se aproxima. Pero antes de contarte sobre el misterio de los dos Mesías, necesito explicarte por qué esta revelación cambió para siempre la comprensión profética. Aquí está el enigma que ha confundido a los rabinos judíos durante siglos. ¿Por qué Isaías describe dos Mesías completamente diferentes? Uno es un siervo sufriente, rechazado y crucificado. El otro es un rey conquistador, glorioso y eterno. ¿Cómo pueden ser la misma persona?
La respuesta a este misterio es la clave que desbloquea toda la profecía bíblica. Los antiguos rabinos, perplejos ante esta aparente contradicción, inventaron la teoría de los dos Mesías. El Mesías ben José, hijo de José, que sufriría, y el Mesías ben David, hijo de David, que reinaría. Pero lo que no entendieron es que Isaías estaba describiendo al mismo Mesías en dos venidas diferentes. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta es la introducción al siervo sufriente en Isaías 52:13. Pero nota algo fascinante. Comienza hablando de exaltación y gloria. ¿Por qué? Porque Dios quería que supiéramos desde el principio que el sufrimiento no sería el final de la historia. En Isaías 53 vemos la primera venida. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores. Aquí está Jesús en la cruz, el Cordero de Dios, el Salvador sufriente. Pero luego, en el mismo libro, Isaías pinta un cuadro completamente diferente. Porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Ves el contraste? Ya no es el siervo sufriendo, ahora es el Rey Eterno. Ya no está en una cruz, está en un trono, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Este es el Mesías en su segunda venida, el León de Judá, el Rey de Reyes. ¿Sabes qué es lo extraordinario? Isaías incluso profetizó el tiempo entre las dos venidas. En Isaías 61, después de proclamar el año de la buena voluntad del Señor, hay una pausa abrupta antes de mencionar el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga, se detuvo exactamente en ese punto. ¿Por qué? Porque la segunda parte aún no se había cumplido. Estamos viviendo en esa pausa profética. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros. Cada suscripción, cada comentario, es una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra que te haya marcado hasta este momento. Juntos seamos instrumentos de transformación. Los detalles son asombrosos. Isaías profetizó que el Mesías sería cortado de la tierra de los vivientes, pero luego verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo alguien puede ver descendencia después de morir? Solo mediante la resurrección. Y aquí está el detalle que hace temblar. Isaías profetizó que entre la primera y segunda venida del Mesías, los gentiles, las naciones, entrarían al pacto. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esas somos nosotros. Estamos viviendo en el período que Isaías vio, pero que los rabinos no pudieron comprender. El mismo Mesías, que fue herido por nuestras rebeliones, será el que herirá la tierra con la vara de su boca. El mismo que fue llevado como cordero al matadero, será el león que ruge desde Sión. El mismo que llevó una corona de espinas, llevará la corona del universo. ¿Entiendes ahora por qué los judíos del primer siglo no reconocieron a Jesús? Estaban buscando solo al Mesías conquistador. No entendieron que primero tenía que venir como Salvador. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Primero la cruz, luego la corona. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. Si Isaías acertó con tanta precisión sobre la primera venida, ¿qué nos dice esto sobre la segunda? Si cada detalle sobre el siervo sufriente se cumplió, literalmente, ¿qué pasará con las profecías sobre el rey conquistador? La respuesta a esta pregunta debería hacer que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Sabías que Jesús citó a Isaías más que cualquier otro profeta? No fue casualidad, fue porque en Isaías se encontraba el guión completo de su misión en la tierra. Cada vez que Jesús abría su boca para citar a Isaías, estaba revelando otro fragmento del plan divino de salvación.
El momento más dramático ocurrió en la sinagoga de Nazaret. Jesús se levantó, tomó el rollo de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego enrolló el pergamino, se sentó y declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagina el impacto. Jesús estaba diciendo: esa profecía que han estado leyendo por 700 años, soy yo. Yo soy el Mesías que Isaías prometió. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando los fariseos cuestionaron por qué comía con pecadores, Jesús citó a Isaías: Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando le preguntaron sobre sus milagros, respondió con Isaías: Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Cada respuesta, cada enseñanza estaba anclada en las profecías de Isaías. En el momento más oscuro, cuando fue rechazado por su propio pueblo, Jesús citó a Isaías. Bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No era solo una reprensión, era la confirmación de que todo estaba sucediendo según el plan divino. Cuando enseñó sobre su muerte, usó las palabras de Isaías: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba conectando su crucifixión con Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones. Incluso en la cruz, las palabras de Isaías resonaban. Cuando los soldados echaron suertes sobre su ropa, se cumplió Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba experimentando lo que Isaías profetizó. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero aquí está lo extraordinario. Jesús no solo citó las profecías sobre su sufrimiento, también citó las profecías sobre su gloria venidera. Cuando habló de su segunda venida, usó las imágenes de Isaías. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Jesús a menudo se detenía en medio de una cita de Isaías. ¿Por qué? Porque estaba dividiendo las profecías entre su primera y segunda venida, como cuando leyó Isaías 61, y se detuvo justo antes de el día de venganza del Dios nuestro. La liberación había llegado, pero el juicio esperaría su segunda venida. Los discípulos, inicialmente confundidos, después de la resurrección finalmente entendieron. Pedro, en su primera carta, cita extensamente a Isaías para explicar el sufrimiento de Cristo. Pablo, en Romanos, construye toda su teología de la salvación sobre Isaías 53. Incluso Juan, en Apocalipsis, usa el lenguaje de Isaías para describir la nueva Jerusalén. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Hace eco de Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros. Cada suscripción, cada comentario es una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra que te haya marcado hasta este momento. Juntos, seamos instrumentos de transformación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús validó personalmente el libro de Isaías. Cada vez que lo citaba estaba diciendo: esto es verdad, esto es divino, esto soy yo. Y aquí está el desafío para nosotros. Si Jesús consideró a Isaías tan importante que lo citó constantemente, ¿no deberíamos nosotros estudiar este libro con la misma pasión? Si el Hijo de Dios encontró su identidad y misión en estas páginas, ¿qué tesoros nos esperan a nosotros cuando las exploramos? Las palabras de Isaías no son solo historia antigua. Son el testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas, que su palabra es verdad, que Jesús es quien dijo ser. Y si cada palabra sobre su primera venida se cumplió con precisión quirúrgica, ¿qué nos dice esto sobre las promesas que aún esperan cumplimiento? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones eternas
para cada uno de nosotros. En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto. El sonido de cerámica rompiéndose cambiaría la historia de la arqueología bíblica para siempre. Lo que encontró en esa cueva dejaría atónitos a los escépticos y confirmaría la fe de millones. Un rollo completo del libro de Isaías, datado del siglo II antes de Cristo. ¿Por qué este descubrimiento fue tan revolucionario? Porque hasta ese momento los críticos afirmaban que las profecías de Isaías sobre Jesús habían sido escritas después de Cristo. Decían que era imposible que alguien predijera el futuro con tanta precisión. Pero el rollo del Mar Muerto demolió ese argumento. Imagina la emoción de los arqueólogos cuando desarrollaron cuidadosamente ese manuscrito de 2000 años de antigüedad. Allí estaban, palabra por palabra, las mismas profecías que leemos en nuestras Biblias modernas. Isaías 53, con su descripción detallada de la crucifixión. Isaías 7:14, con la profecía del nacimiento virginal. Isaías 9:6, proclamando la deidad del Mesías. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Cuando los expertos compararon el rollo del Mar Muerto con el texto hebreo que usamos hoy, encontraron una precisión del 95%. Las diferencias eran mínimas, una letra aquí, una variante ortográfica allá. Nada que alterara el significado. 2000 años de transmisión y el mensaje permanecía intacto. Pero aquí viene lo que te dejará sin aliento. Los esenios, la secta judía que preservó estos rollos, tenían una reverencia especial por Isaías. Entre todos los manuscritos encontrados en Qumrán, había 21 copias diferentes de Isaías, más que cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque ellos también reconocían que Isaías contenía las claves para identificar al Mesías. El gran rollo de Isaías mide 7,34 metros de largo. Está escrito en 54 columnas de texto hebreo. Cada letra fue copiada con una precisión obsesiva. Los escribas contaban las letras, las palabras, verificaban cada línea. Si cometían un solo error, destruían todo el manuscrito y comenzaban de nuevo. Y aquí está el detalle que hace temblar a los escépticos. El radiocarbono confirmó que este rollo fue escrito entre 356 y 103 a.C., siglos antes de Jesús. Esto significa que todas esas profecías detalladas sobre su vida, muerte y resurrección fueron escritas cuando él ni siquiera había nacido. Los arqueólogos también descubrieron algo fascinante: comentarios antiguos sobre Isaías escritos por los esenios. Estos comentarios revelan que los judíos del período del Segundo Templo interpretaban Isaías 53 como una profecía mesiánica. Esto contradice completamente la afirmación moderna de que los judíos nunca vieron a Isaías 53 como una referencia al Mesías. Pero el misterio se profundiza. Entre los fragmentos encontrados había textos que los esenios llamaban Pesharim, interpretaciones proféticas. Estos documentos muestran que ellos creían estar viviendo en los últimos días y que las profecías de Isaías se cumplirían pronto. Tenían razón. Jesús nació pocas décadas después. ¿Sabes qué más encontraron los arqueólogos? Evidencia de que los esenios practicaban bautismos rituales y comidas comunitarias. Algunos estudiosos sugieren que Juan el Bautista pudo haber tenido contacto con esta comunidad, coincidencia o parte del plan divino. El rollo de Isaías se puede ver hoy en el santuario del libro en Jerusalén. Es uno de los tesoros arqueológicos más valiosos del mundo. Pero su verdadero valor no está en su antigüedad o rareza. Está en su testimonio irrefutable. La palabra de Dios se ha preservado fielmente a través de los siglos. Cada vez que alguien duda de la autenticidad de las profecías bíblicas, el rollo de Isaías está allí como un testigo silencioso de 2000 años, proclamando: la palabra de Dios es verdad, sus profecías son reales. Jesús es el Mesías prometido
Y mientras los críticos buscan excusas, los manuscritos del Mar Muerto continúan gritando la verdad. Dios habló, Isaías escribió, y todo se cumplió exactamente como fue profetizado. Lo que estás a punto de descubrir desafía toda explicación racional. Isaías no solo profetizó sobre el Mesías, predijo el destino de naciones enteras con una precisión que deja a los historiadores sin palabras. Y cada una de estas profecías se cumplió al pie de la letra. Comencemos con Babilonia. Cuando Isaías profetizó su destrucción, Babilonia era apenas una ciudad menor. Asiria dominaba el mundo. Pero Isaías declaró: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación». ¿Sabes qué sucedió? Babilonia se convirtió en el imperio más poderoso de la tierra. Construyó los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Parecía invencible, pero fue conquistada por los persas exactamente como Isaías predijo. Y hoy sus ruinas están en Irak, desoladas, inhabitadas, exactamente como profetizó Isaías hace 2700 años. Pero eso es solo el comienzo. Isaías profetizó sobre Tiro. «He aquí la tierra de los caldeos, convirtieron a Tiro en ruinas». Tiro era la Nueva York de la antigüedad, un centro comercial marítimo inexpugnable. Pero Nabucodonosor la sitió durante 13 años y Alejandro Magno completó su destrucción, lanzando sus escombros al mar para construir un puente hacia la isla. Hoy los pescadores tienden sus redes sobre sus ruinas, cumpliendo otra profecía de Ezequiel. ¿Y qué hay de Egipto? Isaías profetizó: «Los príncipes de Zoán se han vuelto necios. El espíritu de Egipto se desvanecerá». Durante siglos, Egipto fue la civilización más avanzada del mundo, pero después de Isaías, nunca más recuperó su antigua gloria. Se convirtió en una nación conquistada sucesivamente por persas, griegos, romanos, árabes, turcos, franceses y británicos. Ahora prepárate para esto. Isaías profetizó sobre Asiria cuando estaba en la cúspide de su poder. «He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos para hacer caer a las naciones con criba de destrucción». Asiria parecía invencible. Había conquistado el reino del norte de Israel, amenazaba con destruir Jerusalén. Pero en una sola noche, 185.000 soldados asirios murieron frente a las murallas de Jerusalén. El imperio nunca se recuperó. Nínive fue destruida tan completamente que durante siglos los escépticos dudaron de su existencia, hasta que los arqueólogos la descubrieron. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero aquí viene lo más asombroso. Isaías profetizó sobre una nación que ni siquiera existía en su tiempo. «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él». Isaías nombró a Ciro, rey de Persia por su nombre, 150 años antes de que naciera. ¿Sabes qué hizo Ciro? Conquistó Babilonia sin derramar sangre, exactamente como Isaías predijo. Liberó a los judíos del exilio, financió la reconstrucción del templo. Todo sucedió exactamente como estaba escrito. El historiador judío Josefo registra que cuando le mostraron a Ciro estas profecías, quedó tan impresionado que decidió cumplirlas. Y aquí está la profecía que debería hacernos temblar a todos. Isaías profetizó sobre Damasco. «He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas». Damasco
es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Ha sobrevivido a innumerables guerras y conquistas, pero la profecía está ahí, esperando su cumplimiento. Y en nuestros días, con la guerra en Siria, hemos visto partes de Damasco reducidas a escombros por primera vez en la historia. Los historiadores seculares no pueden explicar cómo Isaías pudo predecir con tanta precisión el destino de estas naciones. Algunos sugieren que partes del libro fueron escritas después de los eventos, pero los manuscritos del Mar Muerto prueban que todo fue escrito siglos antes. La única explicación racional es que Isaías vio el futuro porque Dios se lo reveló. Y si Dios pudo predecir el destino de naciones antiguas con tal precisión, ¿qué nos dice esto sobre las profecías que aún no se han cumplido? Mientras las naciones modernas trazan sus planes y estrategias, las palabras de Isaías nos recuerdan una verdad fundamental. Dios controla la historia. Él levanta naciones y las derriba. Sus propósitos se cumplirán. Su palabra permanece. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. Si Dios juzgó a las naciones antiguas por su maldad, ¿qué sucederá con las naciones de hoy que han abandonado sus caminos? La respuesta está en las páginas de Isaías, esperando ser descubierta. En medio de un mundo que parece desmoronarse, donde las noticias diarias hablan de guerras, crisis económicas, desastres naturales y decadencia moral, Isaías tiene un mensaje que necesitas escuchar hoy. No es casualidad que estés escuchando sobre este libro en este preciso momento de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no fueron escritas solo para Israel, fueron escritas para ti, para este momento, para esta crisis que estás enfrentando. ¿Te sientes como si estuvieras atravesando aguas profundas? Isaías tiene una promesa para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez has perdido la esperanza. Quizás miras las noticias y te preguntas si Dios ha abandonado este mundo. Pero Isaías proclama: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En una época donde la ansiedad y la depresión alcanzan niveles epidémicos, donde millones viven medicados solo para enfrentar otro día, Isaías ofrece la receta divina. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué este mensaje es tan relevante hoy? Porque estamos viviendo en los días que Isaías profetizó, los días previos al retorno del Mesías, días de sacudimiento, días de juicio, pero también días de gloria sin precedentes para aquellos que confían en Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves lo que Dios está diciendo? Mientras el mundo se hunde en oscuridad, los hijos de Dios brillarán más que nunca. La crisis mundial no es el fin, es el escenario para la manifestación más grande de la gloria de Dios que el mundo jamás haya visto. Pero hay una condición: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar aquí no significa pasividad. En hebreo implica una expectativa activa, como una cuerda tensa. Es aferrarse a las promesas de Dios cuando todo parece contrario a ellas. Y aquí está la promesa más poderosa para nuestros días. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está a punto de hacer algo nuevo,
algo que sobrepasará todo lo que hemos visto antes. Y Él está buscando personas que crean, que esperen, que se preparen para esta nueva movida. ¿Estás cansado? Isaías tiene una palabra para ti. Estás enfermo. Hay sanidad en sus páginas. Estás quebrantado. Él promete restauración. ¿Estás perdido? Él ofrece dirección. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mientras el mundo busca respuestas en la política, en la ciencia, en la filosofía, Isaías nos señala la única fuente verdadera de esperanza: Jesucristo. El mismo Mesías que cumplió cada profecía en su primera venida, volverá para cumplir todo lo que resta. Y cuando eso suceda, estas palabras de Isaías resonarán por toda la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza inquebrantable que Isaías ofrece. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer viene. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios sigue en el trono, y su palabra permanece para siempre. Ahora comprendes por qué el libro de Isaías es considerado el más impactante de toda la Biblia. No es solo un libro de profecías, es el testimonio irrefutable de que Dios existe, que su palabra es verdad y que Jesús es exactamente quien dijo ser. ¿Has visto cómo Isaías predijo con precisión quirúrgica el nacimiento virginal, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de Cristo, 700 años antes de que sucediera? Has descubierto el código matemático imposible de falsificar. Has sido testigo de cómo cada profecía sobre las naciones se cumplió exactamente. Has visto la evidencia arqueológica que confirma cada palabra. Pero más importante aún, has descubierto que Isaías tiene un mensaje específico para ti, para este momento de tu vida. Si esta palabra te ha alcanzado, imagina a cuántas otras personas puede llegar. Pero para eso te necesitamos a ti. Suscríbete ahora, comenta algo que haya tocado tu corazón y ayúdanos a compartir esta verdad todos los días. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si estas profecías fueran solo historias antiguas, o reconocerás que el mismo Dios que cumplió cada promesa en el pasado está hablando a tu vida hoy? Te invito a hacer algo poderoso. Abre tu Biblia en Isaías 53. Lee ese capítulo en voz alta. Y mientras lo haces, imagina que estás parado al pie de la cruz, viendo cómo cada palabra se cumple frente a tus ojos, porque eso es exactamente lo que sucedió. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el corazón del Evangelio. Este es el mensaje que ha transformado millones de vidas y puede transformar la tuya hoy. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Que a pesar de toda esta evidencia abrumadora, Dios no te obliga a creer. Él te invita, te llama, te espera con los brazos abiertos. ¿Sabes aquellas noches en que luchas por entender la Biblia, cuando las palabras parecen distantes y confusas? Tengo algo que revolucionará tu experiencia con las Escrituras, la Biblia ilustrada. No es solo otro libro, es un portal visual a los tiempos bíblicos. Imagina finalmente ver los lugares que Isaías describió, contemplar las escenas que profetizó, visualizar cada detalle de las visiones celestiales. Miles de personas están redescubriendo la palabra a través de ilustraciones impactantes que dan vida a cada historia. Es como tener un arqueólogo, un historiador y un artista guiándote página por página. Pero hay algo más que debes saber sobre Isaías, algo que muchos pastores y maestros pasan por alto en sus enseñanzas. Isaías no solo profetizó sobre Cristo, sino que también reveló secretos profundos sobre el plan eterno de Dios que se están cumpliendo precisamente en nuestros días.
¿Has notado que Isaías habla de dos venidas diferentes del Mesías? En los primeros versículos del capítulo 61, Jesús mismo lee en la sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres». Pero se detiene abruptamente en la mitad del versículo. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esa profecía habla de el día de venganza del Dios nuestro, que corresponde a su segunda venida. Esta revelación cambia todo. Isaías no solo vio la cruz, sino también el trono. No solo vio al Cordero que quita el pecado del mundo, sino también al león de la tribu de Judá que regresará en gloria y majestad. Y aquí está lo extraordinario. Las profecías de Isaías sobre los últimos tiempos se están cumpliendo ante nuestros ojos. El capítulo 66 habla de una nación que nacería en un día. El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años de dispersión, Israel se convirtió en nación en un solo día, exactamente como Isaías lo profetizó. El profeta habla de que en los últimos días el conocimiento se multiplicaría y los medios de comunicación llevarían el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hoy, a través de Internet, satélites y redes sociales, la palabra de Dios está llegando a tribus remotas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Isaías también profetizó sobre una generación que vería señales en los cielos, terremotos en diversos lugares y un tiempo de angustia como nunca antes hubo. ¿No te parece familiar? Estamos viviendo exactamente en esa época que Isaías describió hace 2700 años. Pero la profecía más impactante de todas está en Isaías 35. Habla de un tiempo cuando los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Durante siglos, la gente pensó que esto era solo metafórico, pero hoy, con los avances médicos, estamos viendo literalmente ciegos que recuperan la vista, sordos que escuchan, paralíticos que caminan. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Es el cumplimiento exacto de la palabra profética de Isaías. Ahora déjame contarte algo que muy pocas personas saben. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, incluían un rollo completo de Isaías que data del siglo II antes de Cristo. Cuando los eruditos lo compararon con nuestras Biblias modernas, descubrieron que era prácticamente idéntico, con variaciones menores que no afectan el significado. Esto significa que las profecías sobre Cristo que hemos estado estudiando ya estaban escritas y preservadas siglos antes de que Jesús naciera. No hay manera de que alguien las haya alterado después para que encajaran con la vida de Cristo. La evidencia es irrefutable, pero hay un misterio aún más profundo en Isaías. El nombre mismo del profeta significa Dios salva, o Yahvé es salvación. Y curiosamente Jesús en hebreo es Yeshua, que tiene exactamente el mismo significado. ¿Casualidad? En la Biblia no existen las casualidades, solo el plan perfecto de Dios. Isaías vivió su mensaje. Cuando Dios le pidió que caminara descalzo y desnudo por 3 años como señal contra Egipto y Etiopía, él obedeció sin cuestionar. Cuando tuvo que ponerle nombres proféticos a sus hijos, que anunciaban juicio y restauración, lo hizo con fe absoluta. Su vida entera fue una profecía viviente del carácter de Dios. Y aquí está la conexión más poderosa. Isaías experimentó una visión transformadora en el capítulo 6. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su primera reacción fue: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos». ¿Sabes qué pasó después? Un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, diciéndole: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Esta es exactamente la experiencia que Dios quiere que tengas hoy.
No importa cuán indigno te sientes, no importa cuántos errores has cometido, Dios quiere limpiarte, transformarte y usarte para su gloria. Isaías entonces escuchó la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta respondió sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Esa misma pregunta resuena hoy. Dios está buscando personas como tú, que después de experimentar su perdón y su amor, estén dispuestas a decir: heme aquí, envíame a mí. Porque mira, todo lo que hemos compartido sobre Isaías no es solo información académica, es una invitación personal. Las mismas profecías que se cumplieron en Cristo, las mismas promesas que se han cumplido a lo largo de la historia, son las que Dios quiere cumplir en tu vida hoy. Cuando Isaías escribió: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No solo estaba hablando a Israel, te estaba hablando a ti. Cuando profetizó: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estaba declarando sobre tu futuro. La misma fe que sostuvo a Isaías durante 60 años de ministerio profético, la misma esperanza que le permitió ver más allá de las circunstancias oscuras de su tiempo, esa misma fe y esperanza están disponibles para ti hoy. Conclusión y revelación final. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de las profecías de Isaías, pero en realidad es solo el comienzo de tu propia aventura con Dios, porque después de todo lo que hemos descubierto, hay una verdad final que debo compartir contigo. Isaías no escribió solo para su generación, ni solo para anunciar la venida de Cristo. Escribió para ti, que estás escuchando estas palabras en este momento preciso de la historia. Cada profecía, cada promesa, cada revelación tiene una aplicación directa en tu vida. El mismo espíritu que inspiró a Isaías a escribir estas palabras hace 2700 años es el mismo espíritu que ha guiado cada palabra que has escuchado hoy. No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí, es cita divina. Por eso, antes de que termines de escuchar, quiero dejarte con la profecía más personal de todas. Está en Isaías 43:1. Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te conoce por nombre, te formó con propósito, te redimió con amor, y hoy te está diciendo: mío eres tú. Este es el mensaje final de Isaías. No importa de dónde vienes, no importa qué has hecho, no importa cuán perdido te sientes. Dios te conoce, te ama y tiene un plan específico para tu vida. La evidencia está ante ti. Las profecías son irrefutables. La invitación está extendida. La pregunta es simple pero poderosa. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si estas palabras han tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha estado hablando a través de las profecías de Isaías, no dejes pasar este momento. Inclina tu cabeza donde estés y habla con Él. Dile que reconoces que Jesús es exactamente quien Isaías profetizó que sería. Dile que quieres que esa sangre derramada en la cruz, que Isaías vio con tanta claridad, cubra tus pecados hoy, porque esa es la promesa final de Isaías. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es tu invitación personal. Este es tu momento de decisión. El mismo Dios que cumplió cada profecía de Isaías con perfección matemática, está esperando cumplir su propósito en tu vida. Y recuerda, las profecías de Isaías no terminaron con Cristo, continúan contigo, porque tú eres parte de la historia que Isaías comenzó a escribir hace milenios. Tu vida, tu decisión, tu destino, todo está conectado con el plan eterno que el profeta vislumbró en sus visiones.
Que estas palabras no sean el final, sino el comienzo de tu propia historia profética con el Dios de Isaías. Porque Él tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte esperanza y un futuro. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió, ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran yo soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad, y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece. Desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será»,
Está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado. Es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre «Soy» refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a «seré lo que seré», lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios,
Es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta, ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios, quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo, nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito.
Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra. Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear. Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que solo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna. Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas. A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara.
Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que entendemos como la Trinidad. Es fundamental aclarar el concepto de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que se manifiesta en tres personas, cada una completamente divina y con roles distintos en su relación. Esta verdad se confirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus seguidores a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre que abarca tres entidades. Además, en Deuteronomio 6:4 se reafirma que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, subrayando la unicidad, y al mismo tiempo revela una relación intrínseca que ha permanecido desde siempre. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de esta conexión eterna en Mateo 17:5, donde pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron antes de que el mundo fuese creado. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús expresa su deseo de que aquellos que le fueron encomendados puedan estar junto a Él para experimentar la gloria que le fue otorgada, un amor que existía antes de crear el mundo. Aquí se nos ofrece un vistazo a la eternidad anterior a la creación, y es claro, no hay vacío ni soledad. Lo que se revela es un espacio lleno de gloria, amor e intimidad. El Padre y el Hijo estaban en una comunión perfecta, compartiendo la magnificencia divina y un amor sin límites mucho antes de que existieran las estrellas. Sin embargo, esta relación eterna se extiende más allá de la conexión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es parte vital de esta Trinidad, actuando como consolador y guía para los creyentes. Su presencia en el mundo trasciende el tiempo y el espacio, brindando apoyo y dirección en cada paso que tomamos. Así, no estamos solos. Podemos confiar en que su amor nos envuelve constantemente. La importancia de entender la Trinidad radica en cómo afecta nuestro enfoque hacia Dios y nuestra relación con los demás. Reconocer la diversidad dentro de la divinidad nos enseña sobre la cooperación y el trabajo en equipo, modelando nuestras interacciones humanas. Cada persona tiene un valor intrínseco, reflejando la imagen del Creador. Somos llamados a fomentar relaciones que se asemejen a la unidad que existe en la Trinidad, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Contempla la belleza de ser parte de un diseño divino que trasciende la soledad y la alienación. Esta conexión con Dios proporciona un sentido de pertenencia que resuena en el fondo de nuestros corazones. Abracemos el propósito que nos fue conferido y comprometámonos a vivir con la intención de manifestar amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Reflexiona sobre esta verdad. El amor que Dios tiene no solo es para Él, sino que quiere compartirlo contigo. En el libro de Hebreos se menciona que el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que su existencia se remonta a antes de la creación misma.
Cristo, gracias a este Espíritu, se ofreció a Dios sin falta, evidenciando que el Espíritu no fue creado, sino que es coeterno y de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Desde el inicio de todo, ya estaba presente y activo, como se describe en Génesis, donde se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Surge entonces la cuestión de qué hacía Dios antes de que existiera el mundo. No estaba esperando compañía, ni se encontraba vacío. Desde siempre ha estado en una comunión perfecta de amor y alegría. No había un sentido de carencia o anhelo, sino una completa satisfacción, porque en su naturaleza reside el amor eterno. La Escritura en 1 Juan nos recuerda que Dios es amor, lo que implica que siempre ha tenido a quien amar y recibir amor a cambio. Antes de que existieran los seres humanos o los ángeles, había amor pleno dentro de Dios, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La maravilla de esta comunión es que no es exclusiva. Jesús en Juan 17 expresa su deseo de que nosotros, sus seguidores, participemos de ese amor. A través de su revelación nos invita a formar parte de esa relación divina. En Juan 17:26 se nos dice que Jesús revela al Padre para que el amor que hay entre ellos esté también en nosotros. Esto es verdaderamente impactante, pues nos ofrece una conexión directa con la eternidad. A través de Cristo no solo recibimos perdón y salvación, sino que somos llamados a disfrutar de la relación que siempre ha existido dentro de la Trinidad. La enseñanza sobre la Trinidad no son meras teorías frías, sino que son el pulso mismo de la eternidad. Desde antes de que se instaurara el cosmos, Dios ya era amor, y ese amor ha sido traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, tocando nuestra existencia en el presente. Esta relación profunda y transformadora es un regalo que está al alcance de todos. Es esencial recordar que el amor genuino no solo se recibe pasivamente, sino que se vive y se comparte. Al abrir nuestro corazón al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, encontrando un significado en nuestras interacciones diarias y en nuestra relación con los demás. Puede que no siempre percibamos esta divinidad en nuestra vida cotidiana, pero cada momento se puede convertir en un testimonio de lo que significa ser amado y amar. La invitación está en cada instante, ya sea en los desafíos o en las alegrías. Participar de esta maravillosa realidad transforma no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. El amor divino se convierte en la base sobre la cual construimos todo lo que hacemos, desde nuestras amistades hasta nuestras decisiones. La eternidad empieza ahora, y el amor de Dios nos permite vivir cada día como una expresión de ese amor eterno. Así que, si aún no has abierto tu corazón a esta verdad, te animo a que lo hagas ahora. La plenitud que buscas puede encontrarse en el amor que ha existido desde el principio, en la relación de la Trinidad y en la invitación que Cristo te hace a participar de esa comunión perfecta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo si es eterno y está completo en sí mismo? Es fascinante considerar que no lo hizo por necesidad, sino desde un lugar de abundancia. La respuesta a esta cuestión se revela en el verso 7 de Isaías 43, donde se menciona que cada ser creado tiene un propósito glorioso. Así que, en lugar de buscar satisfacer una carencia, Dios actuó por la riqueza de su gloria. Todo lo que observamos, desde las inmensas galaxias hasta cada uno de nosotros, tiene un significado especial. Según Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, fueron formadas a través y para Cristo. Cada estrella, cada célula y cada ser humano existe porque Él así lo quiso. Esta es una invitación a reconocer nuestra esencia. Tu existencia no es un accidente. Fuiste creado para algo más grande que solo vivir. Dios nos otorgó no solo la facultad de servirle,
sino también la oportunidad de conocerle profundamente, reflejar su ser y disfrutar de su compañía. Esto nos lleva a comprender que Dios no se limitó a crear elementos materiales, sino que también dotó de vida y personalidad a seres capaces de sentir amor y desarrollar relaciones. La mayor manifestación de su gloria no se encuentra únicamente en la naturaleza, sino en la humanidad hecha a su imagen. Como se menciona en Génesis 1:27, tanto hombres como mujeres fueron formados reflejando características divinas. Esto implica que poseemos habilidades morales, una conciencia que conecta con lo espiritual, así como la capacidad para razonar, amar y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la creación no fue el final del propósito divino. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos eligió antes de que existiera el tiempo, con el deseo de que fuéramos santos y sin mancha ante su presencia. Es esencial entender que cada ser humano ha sido creado con una dignidad especial y un propósito divino. Nos ofrece la oportunidad de participar en su obra redentora y de experimentar su amor en una relación personal y profunda. Esto nos lleva a la conclusión de que cada vida tiene un significado trascendental y que estamos llamados a vivir en plenitud, sabiendo que somos parte de un plan mucho mayor. Además, esta conexión nos otorga la capacidad de impactar a otros. Cuando reflejamos el amor divino en nuestras acciones, extendemos ese propósito hacia los demás, promoviendo la paz, la justicia y el respeto por la vida. Reconociendo nuestra identidad y el llamado en nuestra vida, podemos contribuir a un mundo que anhela esperanza y significado. Es importante no perder de vista que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Dios, en su sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia la realización de su plan redentor. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer la belleza de ser creado con un propósito. Busca esa relación con tu Creador, encuentra tu lugar en este vasto universo y deja que la luz de su amor transforme tanto tu vida como la de quienes te rodean. Descubre la profundidad del amor divino y haz parte de su plan eterno. Desde tiempos inmemoriales, la esencia de nuestro ser ha sido marcada por un propósito claro: ser abrazados por Él como hijos a través de Jesucristo, un reflejo de su voluntad suprema. Antes de la existencia del mundo y de cualquier adversidad, Dios ya había trazado un camino para nuestra redención mediante el sacrificio de su Hijo. Esto revela que tu vida no es el resultado de un mero impulso, sino que forma parte de un diseño divino. La salvación no se presenta como un recurso alternativo, más bien es la manifestación de un propósito eterno basado en amor. Este amor nos invita a celebrar la creación, cuyo objetivo último es manifestar la gloria de Dios y convocarnos a ser testigos de ella. En el libro de Habacuc se menciona que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, al igual que los cielos, que proclaman con esplendor la obra de sus manos. Todos los elementos de la creación, desde la majestuosidad del águila hasta la suave melodía del viento, apuntan al poder y a la grandeza del Creador. Sin embargo, la mayor representación de su gloria se encuentra en la humanidad redimida, en aquellos que reflejan su carácter y caminan en armonía con su verdad, amándolo con sinceridad. Es momento de reflexionar. Dios no creó el universo desde un lugar de carencia o necesidad. No hay en él vacío o inseguridad. La razón de su creación radica en su naturaleza amorosa, que se manifiesta al expresar, compartir y dar. Como se menciona en 1 Juan, el amor es un regalo que hemos recibido primero, lo que activa en nosotros un impulso por amar también.
El relato de la creación se integra en una narrativa superior donde la gloria de Dios se irradia a través de la obra de la creación misma, de la redención y culmina en Jesucristo. En 2 Corintios se nos recuerda que, así como Dios hizo brillar la luz en la oscuridad, también ilumina nuestros corazones, otorgándonos el entendimiento de su gloria reflejada en Cristo. Es crucial entender que Él no creó el mundo por necesidad, sino movido por un amor supremo. Cada aspecto de la existencia tiene un significado profundo, resaltando que no somos producto de una casualidad, sino que fuimos diseñados por su mano cuidadosa. Nuestras vidas trascienden lo ordinario, pues están entrelazadas con su propósito divino. El hecho de que estés aquí en este momento es un testimonio de su deseo de conocerte y caminar juntos en este viaje de fe y amor. Invitar a los demás a conocer este vínculo transformador es un llamado fundamental. Compartir este mensaje de amor y redención permite que más personas descubran su propia valía y el propósito que les ha sido asignado en este vasto universo. Reflexiona sobre tu identidad en Él y lleva este testimonio a quienes te rodean para que también ellos sean parte de esta gloriosa narrativa de amor y esperanza. Descubre tu propósito verdadero a través de Él, quien te ha creado. Si te preguntan sobre la esencia de Dios, puedes comenzar mencionando algunos de sus títulos como Creador, Rey o Salvador. Aunque estas designaciones son precisas, son solo una parte de lo que Él representa. Sin embargo, surge la cuestión, ¿cómo se llama a Dios? Antes de la creación y de asumir roles, en Éxodo 3:14, Él se reveló ante Moisés al decir, «Soy quien soy», y le instruyó a decirle al pueblo de Israel que Dios me ha enviado a ti. Este instante es trascendental. No se limita a ser un simple nombre, es una auténtica revelación. En medio del desierto, Dios no se define a través de sus funciones, sino que simplemente expresa su existencia. Él se presenta con la afirmación «soy». En hebreo, se registra como Yahweh, compuesto por 4 letras sagradas conocidas como tetragramatón. Este nombre se origina del verbo ser, implicando conceptos de existencia y presencia. Yahweh puede traducirse como el que es o el que existe en sí mismo. En el libro de Revelación 4:8 se puede escuchar a los seres celestiales clamando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Este nombre, Yahweh, tiene un profundo significado. Dios es eterno en su naturaleza. No depende de nada ni de nadie para existir, no se transforma, simplemente es. Nunca ha habido un instante en el que Él no haya existido. En Malaquías 3:6 se establece, «Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos». El nombre de Dios es más que un enigma, revela su naturaleza fulgurante. A diferencia de nosotros, que cambiamos, crecemos y enfrentamos el paso del tiempo, Dios permanece constante en su carácter, sus promesas y su propósito. La carta de Santiago 1:17 lo expresa de manera maravillosa. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Él no se adapta, no se reduce. El mismo Dios que existió hace milenios persiste ayer, hoy y siempre, como se menciona en Hebreos 13:8. Reflexionemos sobre esta verdad a un nivel más profundo. La eternidad de Dios nos invita a confiar en su fidelidad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Su inmutabilidad nos da esperanza, sabiendo que su amor y justicia son constantes. En un orden social donde todo parece cambiar rápidamente, aferrarnos a la certeza de su existencia nos infunde confianza. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario, léelo, compártelo
y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Yahweh no se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta realidad nos ofrece consuelo, pues en Él podemos apoyarnos en momentos de tumulto. No importa cuán caótica sea la vida, su esencia permanece intacta, proveyendo un refugio seguro. Al reconocer la grandeza de su nombre, podemos permitir que su luz y sabiduría guíen cada paso de nuestro camino. Conoce a este Dios eterno y sumérgete en su palabra, donde encontrarás el significado y el propósito que siempre has buscado. No lo dejes escapar. Acércate a Él y deja que su verdad transforme tu vida. Conéctate hoy con la verdad de que nunca estás solo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era absoluto, eternamente sagrado, lleno de pureza y luz. Un amor inigualable, exhibiendo la perfección de la Trinidad, justo en sus juicios y dotado de una sabiduría infinita. La creación no fue un medio para completar su esencia, pues nunca la necesitó para enriquecerse, simplemente mostró su naturaleza. En Isaías 40:28 se señala que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, apuntando a un ser que no se desvanece en su grandeza, no se multiplica en gloria porque Él mismo es la gloria. Su amor no se incrementa, ya que Él es amor en su forma más pura. Su sabiduría no se expande, porque en Él resuena la total sabiduría. Lo fascinante de su nombre, Yahweh, es que encarna cercanía y relación. En Éxodo 33:14 se nos muestra un Dios que promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este nombre, utilizado más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento, resalta un Dios que está junto a su pueblo, que cumple lo que promete y que nunca falla. Invocar el nombre del Señor significa llamar a aquel que ha sido, es y será por siempre, un vínculo que abarca tiempo y espacio. Reflexiona un momento. Antes de los inicios del mundo, Dios ya era todo lo que necesitaba ser. Su nombre, Yahweh, nos recuerda su eternidad, su inalcanzable naturaleza y su suficiencia. Así, cuando te encuentras en momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias mutan, cuando las expectativas se desvanecen, puedes hallar consuelo en esta verdad. En Salmo 46:10 se señala la calma que se encuentra en confiar en Dios. Quizá te preguntas, ¿por qué es relevante que Dios existiera antes de la creación? La respuesta es simple y profunda. Esto transforma todo. Reconocer que Dios ya existía antes de cualquier cosa no es una mera idea abstracta, sino un pilar de fe, una fuente de esperanza y una paz que abriga tu ser. Vamos a analizar la importancia de esta comprensión. Primero, refuerza la autoridad absoluta de Dios sobre todo. Salmo 24:1 proclama que de Jehová es la tierra y su plenitud, lo cual subraya que Él es el dueño de todo. Segundo, entender esta eternidad nos proporciona perspectiva en medio de nuestras tribulaciones. Cualquier dificultad se reduce cuando se contrasta con su grandeza. Tercero, al saber que Dios es inmutable, encontramos seguridad en sus promesas. La percepción del tiempo puede cambiarnos, pero Dios permanece constante en su propósito. Cada cambio en nuestras vidas puede resultar abrumador, pero en medio de cada tempestad, la certeza de la presencia de Dios es un refugio. Además, la vida puede parecer incierta, pero la revelación de un Dios eterno ofrece una paz inquebrantable que trasciende el momento presente. En un mundo donde las fallas son comunes, el conocimiento de que Dios es fiel en su esencia nos impulsa a seguir adelante. En cada situación adversa, la esperanza se renueva cuando recordamos que Dios está presente.
Conocer a Yahweh no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos anima a vivir con confianza y valentía a pesar de las sombras que nos rodean. Así que, al enfrentarte a las incertidumbres, recuerda que el Creador del universo es tu refugio y fortaleza. Es tiempo de abrazar esa certeza y ver el mundo a través de su luz eterna. Descubre el propósito divino que guía tu existencia. Si Dios es el creador de todo, también es quien rige y dirige cada aspecto de la vida, incluyendo la tuya. No eres producto de la casualidad, ni caminas en un universo sin propósito. Formas parte de un universo que se encuentra bajo el dominio de un Rey eterno, cuyo reino es puro y benévolo. Además, debemos recordar que nada ocurre sin que Él lo sepa. En Hechos 15:18 se nos recuerda que todos sus caminos son conocidos desde la eternidad. Dios es consciente de todo lo que ha sucedido, incluso de tus errores y los desafíos globales. No se detiene ante lo que parece ser crisis. Él ya ha vislumbrado tu futuro desde el inicio y está obrando en tu beneficio. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que Él actúa para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados por un propósito divino. El Creador que existe más allá de nuestro tiempo también conoce lo que vendrá en tu vida. Es fascinante entender que el amor de Dios te abarca desde antes de que vinieras al mundo. En Efesios 1:4-5 se afirma que fuimos escogidos antes de la creación, predestinados para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Antes de que respiraras por primera vez, antes de que cometieras tus primeros errores, Él ya tenía un plan para tu vida. Jeremías 1:5 nos dice que, incluso antes de formarte, te conocía y había apartados para ti un propósito especial. Tu existencia no es simplemente un azar. Desde la eternidad, su amor te abarcó y eres parte de su diseño divino. En Jeremías 29:11 se afirma que Él tiene planes para ti, definidos desde hace tiempo. Estos planes son para tu bienestar, no para tu daño, buscando ofrecerte un porvenir lleno de esperanza. A menudo nos detenemos a meditar en este verso, pero es fundamental entender que si Dios existía antes de la creación del mundo, su plan sobre tu vida comenzó mucho antes de tu llegada. Cada etapa de tu camino es vista y comprendida por Él. Todos los conflictos que enfrentas son parte del conocimiento divino, y cada elección que tomas está bajo su mirada. En este sentido, somos parte de algo mucho más grande. El futuro que se te prepara está entrelazado con su eternidad, por lo que cada momento cuenta. La confianza en su dirección brinda paz a nuestras inquietudes. Las dificultades no son más que escalones para un propósito mayor, que a menudo se escapa a nuestra comprensión. La perseverancia es clave. Cada prueba que vivimos forma parte del diseño divino y nos acerca a la realización de ese objetivo que Él ha trazado. Así que, mientras navegas en este mar de incertidumbres y toma de decisiones, recuerda que no estás solo. Cada paso que das tiene significado en el plan superior de Dios. Rodéate de apoyo y mantén la fe activa en tu vida. Un futuro esperanzador está a tu alcance. Solo debes abrir tu corazón y permitir que la luz de su amor te guíe. Con cada suspiro, busca conexión con lo divino, pues cada día es una oportunidad para acercarte más a su propósito. No te detengas en el camino hacia tu destino. Confía en el propósito divino que tiene para tu vida y abraza lo que Él ha prometido. Cada jornada de tu existencia está cuidadosamente plasmada en su libro, como se menciona en el Salmo 139, lo que te otorga la certeza de que puedes entregarle tu futuro, incluso en medio de la incertidumbre. Las promesas de Dios son tan actuales como siempre, porque Él no sufre cambios. En Números se nos recuerda que lo que Él ha declarado, lo cumplirá. No es como los humanos que pueden dudar o mentir. Su fidelidad es firme y constante.
En Hebreos se nos anima a mantenernos firmes en nuestra adoración y en la afirmación de nuestras esperanzas, ya que aquel que garantiza lo prometido es absolutamente fiel. Cuando Dios te llama perdido, amado, elegido o seguro, puedes confiar en ello, pues estas palabras provienen del corazón de un ser eterno y verdadero. Su naturaleza no se transforma, lo que significa que lo que proclamó hace tiempo sigue siendo relevante hoy y siempre. La existencia de Dios antes de la creación es significativa. Él no solo creó el universo, sino que también orquestó tu redención. Su esencia es atemporal, jamás tuvo un inicio, por lo que tampoco tendrá un final. Te está invitando a gozar de una eternidad a su lado. ¿Puedes creer en esto? Su promesa de acompañamiento y amor es inquebrantable. No estás solo ni olvidado. Estás cuidado por el infinito. Desde tiempos inmemoriales hasta hoy, hemos recorrido el sendero que conecta la creación con la salvación y nos adentramos en la promesa de un futuro eterno. Así como Dios existió antes del principio, también permanecerá después del ocaso de este mundo, según lo conocemos. En el libro de Apocalipsis se nos asegura que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, redefiniendo todo de manera sublime. Estas palabras no son una mera expresión lírica, sino la firme declaración del Creador en el clímax de la Escritura. Él es tanto la génesis como el epílogo de la narración que abarca el tiempo. Por lo tanto, Él no vive encerrado en una historia. Él es el soberano universal que da sentido a cada capítulo. Lo más asombroso es que este Dios eterno, que existió antes de cualquier realidad tangible y que sostiene el cosmos, desea compartir contigo su eternidad. Así que acepta este regalo eterno y contempla la maravilla de ser parte de su historia.